Estamos en Leningrado. Esta es la primera partida de aquel histórico duelo que disputaron Anatoly Karpov y Boris Spassky. Anteriormente, Karpov se había enfrentado a Lev Polugayevsky, un peso pesado del ajedrez soviético. En esta ocasión se va a enfrentar al ex campeón del mundo Boris Spassky. Esta es la primera partida y es una partida muy complicada. Anatoly Karpov, con las piezas blancas, abre el juego con E4. Spassky contesta con la defensa siciliana: C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E6, alfil E2, alfil E7, enroque por parte de Anatoly Karpov y enroque por parte de Boris Spassky. A Anatoly Karpov le gustaba jugar así en esta variante de la defensa siciliana. F4, caballo C6, alfil E3, E5, se amenaza al caballo, caballo B3, A5, juega Boris Spassky. Esto tiene el inconveniente de que debilita la casilla B5 en muchas variantes. Anatoly Karpov juega A4, aparentemente debilita la casilla B4, pero no es así porque en el futuro las blancas aquí pueden jugar C3 para expulsar a este caballo, mientras que las negras no pueden hacer lo mismo porque el peón de C6 no existe. Caballo B4, alfil F3, alfil E6, rey H1, dama C7, torre F2, torre D8, torre D2, alfil C4, juega ahora Boris Spassky, y aquí Anatoly Karpov decide aprovechar esa debilidad y juega al caballo B5 con la idea de cambiar el alfil por el caballo. Alfil por B5, A por B5, y ahora se amenaza C3. Fíjate que tras C3 el caballo de B4 no tendría ninguna casilla a donde ir. Spassky juega ahora A4, amenazando al caballo que está en B3. Caballo C1 y D5. Fíjate que la posición es muy complicada. F por E5, se amenaza al caballo. Spassky juega caballo por E4, se amenaza a la torre. Y ahora una combinación muy aguda. C3, fíjate que se estaba amenazando a la torre que está en D2. Con la jugada C3, Anatoly Karpov amenaza al caballo que está en B4, se está amenazando también al caballo que está en E4 con el alfil de F3 y no se puede capturar el peón de E5 con la dama porque sigue alfil de 4. Spassky juega la correcta, caballo por D2, alfil por D2 y dama por E5. Y ahora por fin C por B4. Fíjate que Anatoly Karpov tiene un alfil y un caballo y Spassky tiene una torre y un peón. Y ahora va a ganar un segundo peón. C por B4. Se amenaza a la torre que está en A1 y también se amenaza al peón que está en B4, así que hay que jugar obligatoriamente caballo en D3. Se amenaza ahora a la dama que está en B2 y aquí viene una imprecisión por parte de Boris Spassky. Ojo, no digo que sea un error. Aquí lo mejor hubiera sido intentar cambiar damas, jugar dama B3. Aquí abajo puedes ver que Anatoly Karpov tiene un caballo y un alfil a cambio de una torre y dos peones. Con la jugada dama B3 y cambiando damas, Stockfish dice que Spassky tendría una pequeña ventaja, una pequeñísima ventaja. Pero Spassky en lugar de la correcta dama B3 va a jugar dama D4. Vamos a ver lo que piensa Stockfish. Stockfish dice lo siguiente, fíjate, dama B3, dama por B3, A por B3, torre B1, alfil F6, torre por B3, torre A1, jaque, alfil E1, torre E8. Ahora fíjate que no se puede capturar en D5 porque se está amenazando torre por E1. Torre por E1, caballo por E1 y torre por E1. Rey G1 forzada, torre E3 única y ahora sí alfil por D5.
torre D1, ahora se amenaza dos veces al caballo que está en D3, rey F2 y alfil D4. Y como he dicho antes, aquí en esta variante las negras tienen una pequeña ventaja. Pero tras caballo D3, en lugar de la correcta dama B3 cambiando damas y llegando a un final con una pequeña ventaja para las negras, Spassky decide jugar dama D4. Como he dicho antes, no es un error, es una imprecisión. Fíjate que se está amenazando al caballo que está en D3. Torre A3 para defenderlo. Dama B6. Se amenaza ahora el peón que está en B5. Dama E2. Se amenaza al alfil que está en E7. No hay tiempo para capturar en B5. Torre E8 para defender a ese peón. Y ahora fíjate que con esta jugada torre 8, Spassky amenaza alfil por B4. Ya que tras alfil por B4 la torre amenazaría a la dama. Así que Anatoly Karpov juega la correcta alfil por D5. Y ahora fíjate que no se puede capturar en B5 porque sigue el fuerte golpe alfil por F7 jaque, una jugada muy difícil de ver. Spassky siguió con alfil por B4, amenazando a la dama con la torre y a la torre de A3 con el alfil de B4. Y aquí viene una jugada que merece un signo de admiración por parte de Anatoly Karpov. Anatoly Karpov siempre se ha destacado por ser un gran táctico. Aunque está reconocido por muchos como el mejor jugador posicional de todos los tiempos, Anatoly Karpov también es muy fuerte desde el punto de vista táctico. Y aquí ve la mejor jugada, que es nada más y nada menos que alfil por F7 jaque, muy fuerte. Se amenaza al rey y no se puede capturar en F7 porque sigue dama H5. Sin embargo, también es verdad que Spassky no tiene otra opción. Rey por F7 y ahora fíjate, Anatoly Karpov comete un error después del cual las negras van a tener ventaja. Lo correcto aquí hubiera sido jugar, como he dicho antes, dama H5 jaque. Anatoly Karpov va a jugar dama F3 jaque, que es un error. Un error después del cual las negras tienen ventaja. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Dama H5 jaque se amenaza al peón de H7 y al rey. Rey G8 y ahora sí alfil por B4. Fíjate aquí también que no se puede capturar con el caballo. El alfil amenaza a la torre, no se puede capturar con el caballo porque seguiría dama F2. Hay que capturar obligatoriamente con el alfil. Alfil por B4, torre a D8. Ahora no se puede capturar en el peón de A4 porque sigue dama E3. Lo mejor aquí es jugar dama F5. Y la posición está más o menos igualada. Pero tras alfil por F7, una jugada que merece un signo de admiración, Anatoly Karpov en lugar de la correcta dama H5 jaque juega dama F3, un error. Y ahora Boris Spassky tiene ventaja. Rey G8, alfil por B4, dama por B5, se amenaza al alfil que está en B4 aprovechando que la torre defiende la casilla E1. Fíjate, si dama por B4, caballo por B4, sigue torre E1. H3, ahora no se puede capturar porque ahora no es posible esa combinación. Torre a D8 y aquí viene otro error de Anatoly Karpov. Bueno, más bien sería una pequeña imprecisión. Lo correcto aquí hubiera sido jugar alfil C5. Anatoly Karpov va a jugar alfil D2 y es una imprecisión. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Alfil C5, dama C4, amenazando al caballo que está en D3, rey H2 y las negras tienen ventaja. Tienen ventaja las negras. Esto hubiera sido lo mejor para las blancas, lo menos malo. Pero tras torre a D8, Anatoly Karpov juega alfil de 2, dama de 5, proponiendo el cambio de damas. Fíjate que no es posible capturar de nuevo en A4 porque sigue dama por F3, dama F2 y ahora B5 para defender a ese peón que está en A4.
alfil A5 amenazando a la torre. Fíjate que Boris Spassky tiene una torre y dos peones a cambio de un alfil y un caballo, pero fíjate que dos peones tiene Boris Spassky, el de A4 y el de B5, que fíjate que son terroríficos. Anatoly Karpov va a tener que pelear por frenar a estos peones. Vamos a ver si lo consigue. Torre D7, caballo F4 amenazando a la dama. Torre F7, fíjate que clava al caballo que está en F4. Y aquí viene otra imprecisión de Anatoly Karpov. Anatoly Karpov va a jugar ahora torre F3. Lo correcto hubiera sido jugar caballo por D5. Vamos a ver lo correcto, fíjate. Caballo por D5, torre por F2, torre D3, torre E2, torre C3 y torre por G2. Y aquí las negras tienen ventaja. Bueno, una ventaja prácticamente decisiva. Pero tras torre F7, como he dicho antes, caballo por D5 hubiera sido lo mejor, pero quizá Anatoly Karpov trató de, en esta posición peor, intentar complicar la partida. Así que juega torre F3. Se amenaza ahora a la dama, dama C4, alfil D2, B4, Boris Spassky pone en marcha ya los peones, dama B6, se amenaza ahora al peón que está en B4, B3, ahora las negras amenazan G5, rey H2. Aquí viene una imprecisión de Boris Spassky. Boris Spassky podría aquí haber rematado la partida con la jugada dama C7. Boris Spassky va a jugar dama C2. Fíjate, con dama C7 hubiera seguido dama D4, torre D8, se amenaza la dama y ahora dama B4. También es posible jugar la directa dama por A4, pero claro, hay que tener en cuenta que la dama defiende a este alfil que está aquí en D2. Pero bueno, aquí con esta combinación las negras prácticamente tienen una ventaja decisiva. Pues en lugar de la correcta dama C7, Boris Spassky juega dama C2 y esto le da un poco de aire a Anatoly Karpov. Alfil C3, dama E4, se amenaza ahora G5, dama D6, H6, alfil B2, se amenaza ahora jugar torre F2, dama C2, amenazando al alfil que está en B2, dama D5, y ahora fíjate que con esto Anatoly Karpov amenaza la jugada caballo D3, que sería muy fuerte, y Boris Spassky no puede capturar el alfil que está en B2 porque sigue caballo G6, aprovechando que esta torre que está aquí en F7 está clavada por la dama. Fíjate que tras dama por B7, perdón, dama por B2, caballo G6, esta torre de F3 y esta dama amenazarían a esta torre. Y el caballo controla las casillas F8 y E7. Así que no se puede capturar el alfil que está en B2 y se está amenazando la fuerte jugada caballo D3. Así que Boris Spassky juega la correcta, dama F5. Una jugada correcta. Proponiendo el cambio de damas, Anatoly Karpov no quiere no ir a hablar de cambiar damas. Dama C6, amenazando a la torre de E8 y al peón que está en A4. Y aquí viene un error de Boris Spassky, después del cual la posición va a estar igualada. Aquí Spassky va a jugar dama de 7 y esto es un error porque después del cual las blancas igualan. Lo correcto hubiera sido jugar dama E4. Dama E4, fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Dama E4, amenazando a la dama. Dama D6, dama C2, amenazando ahora al alfil. Dama D5. De nuevo, fíjate que se amenaza caballo D3, que sea muy fuerte, y no se puede jugar
Dama por B2 por caballo G6, lo hemos visto antes. Lo correcto es dama C7 y ahora torre F1. Y aquí las negras tienen una pequeñísima ventaja, pero prácticamente nada. Las blancas pueden hacer tablas. Perdón, aquí en esta posición las negras tienen ventaja. Tienen ventaja las negras, fíjate que tienen una torre y dos peones. Pero en lugar de la correcta dama E4, ya hemos visto que es lo que mantenía la ventaja negra. En lugar de la correcta dama E4, Spassky juega dama D7 y ahora la posición se iguala. La negra tiene una pequeña ventaja, pero es un error por parte de Boris Spassky grave. Pero ahora también va a venir un error por parte de Anatoly Karpov. Lo correcto aquí hubiera sido jugar dama C4. Anatoly Karpov va a jugar dama G6. Esto es un error y nuevamente le da a Boris Spassky la oportunidad de ganar la partida. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Dama C4, torre C8, dama E4, torre E7, dama B4, torre C2 amenazando al alfil y alfil A3 amenazando a la torre. Y la posición, bueno, las negras prácticamente tienen que pelear bastante para ganar la partida. Sin embargo, esta posición está igualada según Stockfish. Con una pequeña ventaja para las negras, pero muy poca. Pero tras dama C6, en lugar, como he dicho antes, la correcta dama E4, un error de Boris Spassky, dama D7, la posición se iguala y ahora un error de Anatoly Karpov, dama G6, de nuevo Boris Spassky tiene ventaja, torre E7, se amenaza ahora jugar dama C7, dama A6, atacando a ese peón que está en A4, dama B7, se amenaza a la dama y fíjate que no se puede capturar el peón que está en A4 porque sigue torre E4, que amenazaría a la dama y al caballo. Pero también hay que tener en cuenta que en una posición mala muchas veces hay que elegir el camino menos malo. Y dicho es lo que hace Anatoly Karpov, juega dama por A4, no hay otra. Torre E4, fíjate que se está amenazando torre B3. Se está amenazando, pero tras torre E4, dama por B3, Anatoly Karpov por fin se ha quitado de en medio a esos dos peones que parecían terroríficos. Sin embargo, las negras siguen teniendo ventaja. Y ahora lo vas a ver. Fíjate. Torre B4, dama E6 y ahora torre por B2. Anatoly Karpov ha perdido su alfil a cambio de esos dos peones. Fíjate que Anatoly Karpov tiene un caballo por una torre. Esta posición es favorable a las negras. Se está amenazando ahora la jugada dama por F3, torre G3, torre B6, amenazando a la dama, dama E8, jaque, rey H7, se amenaza ahora al caballo, dama E3, torre C6, dama C5, se amenaza se deja de defender al caballo que está en F4 y se amenaza a la torre que está en D6, dama C7, se amenaza a la dama, dama B4, se amenaza ahora dama E4, dama D7. Y aquí viene un error de Anatoly Karpov que va a aumentar la ventaja de las negras. Si en esta posición las blancas lo tienen difícil, las blancas podrían haber resistido más con la jugada torre G4. Fíjate, esto es lo correcto. Torre G4, torre de F6, dama E4, jaque, torre F5 y las negras tienen ventaja, pero las blancas pueden resistir, pueden ofrecer resistencia. Pero Anatoly Karpov juega caballo H5, un error. Torre G6, torre por G6, rey por G6, se amenaza al caballo, caballo G3, dama D3. Aquí viene otro error de Anatoly Karpov. Ya la posición negra ya es difícil, pero Anatoly Karpov debería haber jugado aquí la jugada dama E1. Anatoly Karpov va a jugar H4 y es un error. Fíjate, esto es lo correcto.
dama E1, rey H7, dama E5, dama C4, dama E3 y dama C7. Esto hubiera sido lo correcto. Pero tras H4, esto le da ventaja a las negras. Rey H7, H5, y aquí viene una imprecisión de Spassky. Ojo, tampoco se puede decir que sea un error, es una imprecisión. Lo correcto hubiera sido jugar torre C7. Spassky va a jugar torre D7. Esto hubiera sido lo correcto. Torre C7, rey H3, dama C4, se amenaza la dama, dama F8, dama D4, dama F5, jaque, rey G8, dama E6, jaque. Puedo seguir, pero las negras tienen ventaja. H5, torre D7, como he dicho antes, era mejor torre C7. Y ahora aquí viene prácticamente el error decisivo, el que le da la victoria a Boris Spassky. Aquí en esta posición Anatoly Karpov debería de haber jugado dama F8 única, prácticamente única. Y las negras tienen ventaja. Las negras tienen ventaja, tienen una torre por un caballo. Así que en el final, a la larga, las negras hubieran ganado. Pero Anatoly Karpov va a jugar aquí dama C5 y esto es un error. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido dama F8, torre D4, amenazando torre H4, rey H3 para impedirlo, torre D5, dama F7, torre G5 amenazando al caballo que está en G3, dama F3, dama D5, torre H2, rey H8, dama F8, jaque, dama G8, dama por G8 y rey por G8 y en el final las negras tienen ventajas, una torre contra un caballo. Pero tras H5, torre D7, era mejor torre D7, Anatoly Karpov mete la pata hasta el fondo y juega dama C5 y este es el error decisivo. Spassky continuó con torre D4, con esto se amenaza torre H4, dama E7 para impedirlo, torre G4 amenazando ahora al caballo que está en G3, dama E5 para defenderlo y de paso amenaza dama E1, torre H4, jaque, rey G1, dama D1, jaque, rey F2, dama D4, jaque proponiendo el cambio de damas y aquí en esta posición Anatoly Karpov con las piezas blancas se rindió. Esta es la primera partida de aquel match. Voy a seguir subiendo partidas de aquel match que fue muy interesante. Fueron partidas muy complicadas como esta. Hay una partida que la subí anteriormente que a mí me parece una de las mejores partidas de Anatoly Karpov, en la cual Anatoly Karpov venció a Spassky con suma facilidad. Esta partida concretamente es la primera partida, la ha ganado Spassky, sin embargo el match lo va a ganar Anatoly Karpov y se va a ganar el derecho a enfrentarse al legendario Bobby Fischer. Bueno, espero que te haya gustado la partida y recuerda que nos vemos en la siguiente partida.